buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Eh, el tema que les voy a presentar es el rol de capecitabina en cáncer gástrico avanzado. El rol de capecitabina es muy amplio en cáncer gástrico, así que podríamos estar hablando horas y horas, pero hay que circunscribirse a un tiempo, así que me voy a enfocar en el cáncer gástrico avanzado. Este es un tema de mucha relevancia para nosotros en Latinoamérica porque el cáncer gástrico tiene una alta incidencia y mortalidad en nuestro país y en toda Latinoamérica, especialmente en el cono sur. Eh, si ustedes ven las slides, especialmente en la costa del Pacífico de América Latina y Centroamérica, o sea que muchos de los países donde está distribuida esta compañía son países con alta incidencia y mortalidad por cáncer gástrico. Y la mortalidad es alta fundamentalmente porque el diagnóstico de la enfermedad es en etapas avanzadas. Este es un registro hospitalario nacional que representa una realidad que se ve en prácticamente toda Latinoamérica, y es que gran parte de los diagnósticos al debut de la enfermedad son en forma metastásica. En este registro se ve que el 56% de los casos se diagnostican en forma de metástasis o irresecable, y hay un 28% que son indeterminados, y ya hemos aprendido por registros previos que cuando es indeterminado terminan siendo formas metastásicas. Por lo tanto, prácticamente un 70% de los casos serían metastásicos. El consenso de Brasil que publicó el doctor Silverstein muestra que el 85% de las formas que se presentan de cáncer gástrico en Brasil son localmente avanzados y metastásicos, lo cual se condice con los resultados de otros países y especialmente en Chile. Para efectos de la presentación, de ahora en adelante, cuando ponga CGA, se va a referir al cáncer gástrico avanzado y por lo tanto me refiero al irresecable o metastásico. Estos son los primeros grandes estudios de buena calidad randomizados de cáncer gástrico avanzado en primera línea de tratamiento. Si ustedes se fijan, aquí la característica central es que se comparan 2 o 3 drogas. Hasta ese momento el estándar de tratamiento era 5-fluoracilo y cisplatino, y empiezan a buscarse alternativas menos tóxicas o más eficientes, más efectivas. Por ejemplo, el estudio B325 comparó el clásico 5-fluoracilo con cisplatino con la adición a esta dupleta de docetaxel y mostró beneficio en sobrevida global. Pero lo llamativo es que tenía una gran toxicidad. Un 82% de los pacientes tenían neutropenia grado 3 o grado 4, y el 57% de la rama control tenía neutropenia grado 3, grado 4, que visto en nuestra realidad resulta una toxicidad que es muy compleja de manejar, especialmente en pacientes de edad avanzada, que tienen algún grado de desnutrición o que pueden tener poco sustento social para manejar las toxicidades. Así que la búsqueda de esquemas menos tóxicos o que mantengan la eficacia, ojalá más eficaces, es constante. En ese sentido, la capecitabina emergió ya desde el año 2009 con el estudio ML17032 como una alternativa en el cáncer gástrico metastásico en primera línea, ya que la comparación entre capecitabina y cisplatino versus 5-fluoracilo y cisplatino mostró no inferioridad, es decir, resultados bastante similares, tanto en sobrevida libre de progresión como en sobrevida global. Se logró el objetivo de no inferioridad y claramente las toxicidades bajaron. Si ustedes se fijan, la neutropenia grado 3-4 con capecitabina cisplatino llegaba al 16%. Los japoneses ampliaron esto con el S1 y lograban resultados similares en el sentido de que la combinación de una fluoropirimidina con cisplatino sería su estándar de tratamiento, y tratando de
optimizar la toxicidad, apareció en el grupo alemán el esquema FLO, comparado con 5-fluoracilo-leucoorina y cisplatino, y ellos mostraron, al menos en el subgrupo de pacientes mayores, que el FLO era una alternativa, y de ahí empieza a emerger el oxaliplatino como una alternativa en el manejo del cáncer gástrico avanzado en primera línea. Solo recordar que las combinaciones de 5-fluoracilo, leucoorina e irinotecan son una alternativa de tratamiento para los pacientes que tienen contraindicaciones a cisplatino, porque en términos de grandes endpoints como sobrevida global y sobrevida libre progresión, es muy similar a la combinación de 5-fluoracilo con cisplatino. Entonces, en resumen, los grandes estudios randomizados de quimioterapia nos han mostrado de que hay esquemas que son eficientes, fundamentalmente los estándares serían 5-fluoracilo cisplatino, con mejoría del perfil de toxicidad cuando uno incorpora el oxaliplatino o la capecitabina, así que ahí emerge la combinación de capeox, ¿no es cierto?, como una alternativa terapéutica muy práctica para manejar a los pacientes. El inconveniente de los esquemas antiguos que se basan en 5-fluoracilo y cisplatino es la alta toxicidad, especialmente una toxicidad que los oncólogos le tenemos miedo, como las neutropenias grado 3-4 o la neutropenia febril. Analizando un poco más en detalle los estudios que comparan la capecitabina con el 5-fluoruracilo, está el estudio ML032. Este es un estudio que, como les comentaba, fue de no inferioridad, y lo que sí quería destacar es que la tasa de respuesta con capecitabina cisplatino aquí fue un 46%, y con 5-fluoracilo cisplatino un 32%. Llama la atención que en este estudio la combinación con capecitabina logra una tasa de respuesta mayor que con 5-fluoracilo, siendo que la capecitabina, en definitiva, después de sus metabolizaciones intestinal y hepática o en el tumor, terminan en 5-fluoracilo. Así que llama la atención de que se logra una mayor tasa de respuesta del tratamiento, y por lo tanto mejores niveles plasmáticos de 5-fluoruracilo, como una posible explicación del por qué la tasa de respuesta es mejor. Si ustedes se fijan, esto está dado fundamentalmente por las respuestas parciales, 44% con capecitabina cisplatino y 29% con 5-fluoruracilo y cisplatino. Aquí está la curva de sobrevida, como les comentaba antes, una curva muy similar. Llama la atención que la curva de capecitabina con cisplatino va siempre por arriba de la de 5-fluoracilo y cisplatino. Es lo único llamativo, y la mediana de sobrevida un poco superior, aunque no estadísticamente significativo. En términos de toxicidad, quise recalcar acá que muchas de las toxicidades que tienen estos esquemas están dados por el cisplatino, y en las dos ramas existe esta droga, por lo tanto, toxicidades como los vómitos, las náuseas, son muy similares. Pero hay otras toxicidades que me gustaría recalcar en esta oportunidad. Por ejemplo, la estomatitis termina siendo un poco mayor en porcentajes con los esquemas de 5-fluoracilo y cisplatino, así que uno podría decir que con la adición de capecitabina uno baja la frecuencia de estomatitis o mucositis en los pacientes. Y lo otro es la neutropenia y leucopenia, que hablan de la inmunosupresión que producen estos esquemas. Claramente, si uno mira esta tabla, se ve que la frecuencia de neutropenia o leucopenia más graves, por ejemplo, grado 4 o grado 3, son más frecuentes con la combinación de 5-fluoracilo y cisplatino que cuando se usa capecitabina. Así que conceptualmente uno podría decir que la incorporación de la capecitabina a la primera línea del cáncer gástrico mantiene la efectividad del 5-FU cisplatino y baja estas toxicidades que le tenemos miedo, como las mucositis, estomatitis y la toxicidad medular, evidenciado acá por la leucopenia y la neutropenia. Evidentemente, el síndrome mano-pie es más frecuente en los esquemas que usan capecitabina, porque no es una toxicidad
relevante con el 5-fluoruracilo. El otro estudio que evaluó la importancia de capecitabina en cáncer gástrico en primera línea es el estudio REAL-2. Este estudio comparó 4 ramas en las cuales en todas habían antraciclina. Cabe recordar que actualmente no usamos antraciclinas en cáncer gástrico porque, si bien es cierto, le confieren mayor efectividad a los esquemas terapéuticos, hay otras drogas que pueden reemplazar y que tienen efectividad comparable, por ejemplo los taxanos, y sin toxicidades peligrosas como la cardiotoxicidad. El esquema REAL-2 sí trató de comparar el uso de cisplatino con el oxaliplatino y capecitabina con 5-fluoracilo. Entonces, en esta oportunidad vamos a detallar los resultados de las comparaciones de 5-fluoracilo y capecitabina. Este estudio tenía prácticamente 3/3 de cáncer, 3/3 de un tercio de esófago distal, otro tercio de cáncer de la unión gastroesofágica y otro tercio de cáncer gástrico propiamente tal. Así que los resultados son representativos para cáncer gástrico y para cáncer de esófago, prácticamente todos adenocarcinoma. Los resultados de este estudio en los grandes endpoints, como sobrevida libre de progresión y sobrevida global, fueron muy similares cuando se comparaba el 5-fluoracilo con la capecitabina, los distintos esquemas. Llama la atención nuevamente que la curva de la capecitabina va siempre por arriba. También es destacable la tasa de respuesta. Si ustedes se fijan, la tasa de respuesta es un 5 a 6% mayor en los esquemas que tienen capecitabina. Por ejemplo, el SX 46%, el EOX casi 48%. Versus los esquemas que no tenían capecitabina y tenían, en cambio, 5-fluoracilo, que las tasas de respuesta se acercan al 40%. La mayoría de ellos, respuestas parciales, 42% con SX, 44% con EOX. Nuevamente, el mismo fenómeno que el estudio que les mostré previamente, toxicidad, que les voy a relatar en un minuto, tasa de respuesta mejor con la incorporación de capecitabina, mantiene la efectividad y curva de sobrevida sobre la de 5-fluoracilo sin mostrar significancia estadística. La toxicidad a la que les hacía referencia en este esquema, con 3 drogas, evidentemente los porcentajes de toxicidad son mayores porque hay una incorporación de antraciclinas que le confieren mayor toxicidad a los esquemas, pero quisiera que vieran la neutropenia febril, que es una toxicidad muy pesada para los pacientes con cáncer gástrico. Claramente hay menos neutropenia febril en los esquemas en los que se incorpora la capecitabina, por ejemplo, grado 3 o 4, 9,3 cuando hay 5-fluoracilo, 6,7 cuando hay capecitabina, y cuando hay oxaliplatino, estas tasas son un poco menores, y nuevamente menor neutropenia febril cuando se usa capecitabina. Si vemos la estomatitis, pasa un fenómeno parecido, menos estomatitis grave con el uso de capecitabina. Evidentemente, más síndrome mano-pie, es una toxicidad particular de la capecitabina, y menos náuseas y vómitos con el uso de capecitabina versus 5-fluoracilo. Así que los estudios son prácticamente similares, de no inferioridad, menor toxicidad con el uso de la capecitabina, mantiene la eficacia, mayor respuesta en los esquemas que se usa capecitabina. Nuestra experiencia con esquemas de fluoropirimidinas y oxaliplatino, en mi experiencia práctica, prácticamente todos los pacientes reciben capecitabina, salvo aquellos que no pueden ingerir alimentos en que se administra 5-fluoracilo a través de catéter. Es un esquema que en la práctica resulta más barato, y hoy día en pandemia es el esquema prácticamente que he usado en todos los pacientes en primera línea, debido a que no tengo que instalar catéter, no tengo que hospitalizar, no tengo que hacer
venir al paciente frecuentemente a retirarse bombas de infusión, etc. Entonces es un esquema que claramente me ha ayudado mucho, especialmente durante la pandemia. Mi experiencia que está publicada, que evidentemente es mucho más que esto, pero esta fue la experiencia que se publicó hasta el año 2016, cuando llevábamos 113 pacientes, la tasa de respuesta 62%, la sobrevida a un año 51%, y si se fijan, la neutropenia grado 3-4, 13%, no hablamos de porcentajes altísimos como los grandes estudios randomizados con platino, con cisplatino o con 5-fluoracilo. Aquí es 13% y neutropenia febril muy baja, 3%, vómitos grado 3-4, un 3%, muerte a 60 días, un 1%. Si ustedes se fijan en los esquemas usados en el REAL-2, la mortalidad a 60 días va entre un 5 y un 7%, que es una tasa muy alta para nuestra realidad. Y claramente toxicidad es mucho más baja, así que este es un esquema que claramente ha ganado en la experiencia cotidiana, en la oncología, en prácticamente toda Latinoamérica por las conversaciones y resultados que han publicado otros colegas de otros centros en Latinoamérica. Para optimizar los resultados de la quimioterapia también ha surgido y ha llegado la terapia biológica. Aquí ya, estos son estudios más modernos, aquí hemos tenido un poco más de representación en Latinoamérica, que es la columna que está marcada en rojo. La característica de todos estos estudios es que hay muy poca representación de Latinoamérica, esto ha ido cambiando en el tiempo, prácticamente con los estudios de inmunoterapia ya tenemos una mejor representatividad, pero hasta esta época, con terapias biológicas, la representación era bastante baja. Pero estos esquemas más modernos ya prácticamente todos permiten el uso de capecitabina en sus esquemas estándar. Lamentablemente aquí el único esquema ganador fue el esquema de fluoropirimidinas platinos con trastuzumab en pacientes con cáncer gástrico HER2 positivo, que cambió el estándar de tratamiento en los pacientes que tienen ese biomarcador. Si bien es cierto, los antiangiogénicos en segunda línea han mostrado beneficios en sobrevida y son estándares en este minuto, en primera línea, drogas como el bevacizumab o el ramucirumab acompañando la quimioterapia, si bien es cierto, han mostrado mejor efectividad y mayor tasa de respuesta, no han demostrado beneficios en sobrevida global estadísticamente significativos, así que no se puede considerar un estándar de entrada. Claramente, estas combinaciones de drogas están consideradas estándares, vienen a ser el bloque central con el que se construye nuevos tratamientos que son los que estaremos viendo en los próximos meses y años. Por ejemplo, acá les muestro el estudio Attraction 4 que combinó nivolumab con los esquemas clásicos en los asiáticos, S1 con oxaliplatino, y más el esquema occidental, capecitabina con oxaliplatino. Llama la atención, por ejemplo, la tasa de respuesta cuando se combina inmunoterapia con CAPEOX, un 76% versus un 57% cuando es con S1 y oxaliplatino. Nuevamente llamativa las diferencias, dadas fundamentalmente por las tasas de respuesta, 23% con la combinación de inmunoterapia con el esquema SOX y 58% en la combinación de nivolumab con CAPEOX. Acá está la disminución de las lesiones target, impresionante y muy llamativo, y este tipo de estudios es el que llevó al desarrollo de los grandes estudios fase 3 que actualmente están en curso y que esperamos resultados, como el Keynote 062 o el Checkmate 649. Si ustedes se fijan en la toxicidad de estos esquemas, llama la atención que la combinación con capecitabina tiene menos edema periférico, evidentemente más síndrome mano-pie y también menos trombocitopenia y diarrea. Así que claramente se perfila como una combinación atractiva para combinar con la inmunoterapia. Claramente desde Latinoamérica
podemos decir que tenemos una gran experiencia en el manejo de pacientes con cáncer gástrico, pero además de eso, tenemos un perfil molecular que es un poco distinto. Acá están los perfiles moleculares publicados en el TCGA y en el consorcio asiático, pero en nuestra experiencia a nosotros nos parece que hay al menos unos 5 grupos moleculares dentro del adenocarcinoma gástrico y que cuando uno mira las mutaciones específicas, por ejemplo, de P53, PI3K, etc., la mayoría de las mutaciones que nosotros describimos en pacientes de Latinoamérica no están reportadas en los pacientes asiáticos o norteamericanos. Por lo tanto, la oncología de precisión viene a instalarse en algunos subgrupos moleculares para poder potenciar el efecto de los estándares de tratamiento de la quimioterapia basado en capecitabina y oxaliplatina. Quería dar las gracias a todo el equipo con el que manejamos pacientes habitualmente, especialmente el grupo de investigación, donde se hacen los estudios clínicos, el equipo de manejo de cirugía y gastroenterología, el equipo de biomarcadores y de registro, y las personas que nos ayudan en la difusión y en los proyectos de inteligencia artificial. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias a MSN por invitarme a compartir con ustedes en el día de hoy y gracias por asistir. Pues hablemos un poquito de lo que ha motivado la charla en el día de hoy. Es la capecitabina, que desde el año 1998 hasta el año 2005 fue aprobado como agente único para tratamiento de pacientes con cáncer de mama metastásico que ya habían pasado por tratamiento con antracíclicos y con taxanos, y quien el tratamiento con antraciclinas había estado ya contraindicado y también pudo haber sido indicada en esos momentos, luego en combinación con docetaxel, luego del fracaso de la quimioterapia previa basada con antraciclinas. La incidencia según Globocan a nivel mundial del cáncer de mama es de más de 2 millones de mujeres, un 24.2%, y en América Latina estamos hablando de 199.734 mujeres para una incidencia en las mujeres de 9.6%. La mortalidad del cáncer de mama a nivel mundial es del 15% y a nivel de América Latina y el Caribe de un 7.8% de todos los tumores. Es muy importante que hablemos de esto, y es que a pesar de los avances notables en el cáncer de mama temprano, incluyendo las técnicas de diagnóstico, la cirugía, el tratamiento neoadyuvante y adyuvante, el 30% de estas pacientes contraen enfermedad recurrente y desarrollan metástasis. Mientras tanto, un 6 a 7% adicional de pacientes presentes se presentan de inicio con enfermedad metastásica en el momento del diagnóstico. Los lugares más comunes de metástasis son el hueso, con 41.1%, cerebro con 7.3%, y comparte este porcentaje con hígado, y pulmón con 22.4%. Las directrices del Cuarto Consejo Internacional para Cáncer de Mama Avanzado, ABC4, nos vamos a referir a esto, y esto es auspiciado por ESMO, señala que los objetivos del tratamiento del cáncer de mama avanzado es optimizar tanto la longitud como la calidad de vida. Y con respecto al uso de la quimioterapia, la recomendación principal se refiere al uso secuencial de agentes únicos, reservando la quimioterapia combinada para situaciones de crisis visceral, rápidamente progresiva o altamente sintomática. Los antracíclicos o quimioterapia basada en regímenes con taxanos son la primera opción para el tratamiento del cáncer de mama avanzado, aunque estas drogas se usan generalmente en la terapia neoadyuvante o terapia adyuvante. Sin embargo, las decisiones de tratamiento con quimioterapia son difíciles de hacer una vez que los pacientes con cáncer de mama avanzado progresan después de una terapia de primera línea, que esto incluye los taxanos o antracíclicos.
Y es importante que recalquemos en esta gráfica que tenemos aquí, que estamos hablando de cáncer de mama con receptores hormonales positivos. Y tenemos que tomar en cuenta que la primera opción siempre va a ser tratar a los pacientes según la mutación driver que tengan y que pueda condicionar una respuesta al tratamiento. En este caso, estamos hablando de la selección de quimioterapia una vez hayamos agotado los tratamientos pertinentes de hormonoterapia en primera, segunda o tercera línea, o si desarrolla alguna crisis visceral. Como saben, aquí vemos que en esta gráfica la terapia debe ser secuencial, preferiblemente con agentes únicos, priorizando, como decía, las recomendaciones de ESMO, la calidad de vida de la paciente. Y aquí vemos opciones de tratamiento en las cuales contamos con capecitabina, que puede ser utilizada también en primera línea. Y aquí, el cáncer de mama triple negativo. Cabe destacar que durante la charla vamos a referirnos mayormente al cáncer de mama triple negativo porque recordemos que aquellos pacientes que tienen una mutación que condiciona respuesta a algún tratamiento debe ser utilizada en ese momento. Los estudios iniciales que incluyeron la capecitabina pudieron haber incluido poblaciones de pacientes que tuvieran mutación de HER2 o sobreexpresión de receptores hormonales, pero en ese momento no teníamos las terapias que hoy en día tenemos y también lo vamos a presentar en los estudios a continuación. En los pacientes con cáncer de mama triple negativo, ¿qué dice los guidelines para el cáncer de mama avanzado? Pues obviamente que aquellos pacientes que se encuentran con enfermedad avanzada, la terapia secuencial con quimioterapia debe ser tomada en cuenta y primera opción, antracíclico taxano si no ha sido utilizado anteriormente, teniendo en cuenta también aquí que actualmente tenemos la mutación de BRCA y que debemos de hacer la mayoría de los pacientes que ya se encuentran en etapa avanzada y que podemos utilizar tratamientos dentro de los cuales se encuentra también la capecitabina. La seguridad y la eficacia de la terapia se convierten en factores igualmente importantes que afectan la elección del tratamiento para pacientes con cáncer de mama metastásico y que puede haber sido muy tratado en la actualidad. Por tanto, existe una tendencia creciente a utilizar capecitabina como fármaco oral o como quimioterapia monodroga en rescate debido a su modesto beneficio y menor toxicidad. Para nosotros realmente es importante contar con un mecanismo como capecitabina porque su uso es bastante fácil para nosotros y conocemos muy bien las toxicidades que no son muy complejas de tratar. Aquí vemos una serie de estudios clínicos que intentaron en sus inicios encontrar algunos regímenes superiores en comparación con la monoterapia con capecitabina, pero realmente si vemos los resultados no fueron muy idénticos a los resultados presentados con capecitabina. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, y es importante recalcar que los objetivos principales del tratamiento del cáncer de mama avanzado son la paliación de los síntomas y mejora de la calidad de vida, como mencionábamos anteriormente. La poliquimioterapia debe ser reservada para los pacientes que se encuentran en crisis visceral. Y en esta gráfica vemos el estudio de ixabepilona con capecitabina y vemos dos estudios aquí. Fue aprobado de manera inicial para pacientes con cáncer de mama avanzado, pretratado, resistente a antracíclicos y taxano en el año 2007. Y fue aprobado por la FDA en ese momento porque esta combinación demostró una eficacia superior a la capecitabina solo. Sin embargo, este régimen fue cancelado por el National Cancer Comprehensive Network desde el año 2013. ¿Por qué? Porque falló en prolongar la sobrevida global después de un seguimiento prolongado. El doblete, no sé si recuerdan alguno de nosotros, de vinorelbina, con lo que sería gencitabina. También se usó generalmente en pacientes con cáncer de mama avanzado y que habían sido pretratados con antracíclicos y taxanos. Un estudio fase 2 publicado por Statopoulos, pues en ese momento se observó algunos resultados con un overall response rate de un 54%, con una mediana de sobrevida libre de progresión de 6 meses y una sobrevida global promedio de 11.5 meses. Sin embargo, en una fase posterior, el ensayo fase 3 no demostró la superioridad
del doblete de vinorelbina con gencitabina sobre la capecitabina como agente único para el tratamiento del cáncer de mama en términos de sobrevida libre de progresión, sobrevida global y overall response rate. Además, los regímenes combinados, la vinorelbina como agente único, también pudo haber sido utilizado en pacientes con cáncer de mama avanzado, pretratados con antracíclicos y taxanos. Sin embargo, la tasa de respuesta del tratamiento con vinorelbina monodroga fue de solamente 20.0% y la sobrevida libre de progresión fue inferior a 4 meses con vinorelbina como agente único monodroga, que fue inferior a la monoterapia con capecitabina y con una tasa de respuesta de 28% y sobrevida libre de progresión de 4.9 meses. En cuanto a la eribulina, sabemos que es un inhibidor de la dinámica de los microtúbulos no taxanos y que pertenece a la clase de agentes antineoplásicos de la alicondrina. Estuvo aprobada como monoterapia para pacientes con cáncer de mama avanzado que recibieron previamente al menos 2 regímenes de tratamiento. Sin embargo, en un estudio fase 3, y como pueden apreciar en esta gráfica, no se pudo afirmar la superioridad de la eribulina a la capecitabina con respecto a lo que sería la sobrevida global y la sobrevida libre de progresión en estos pacientes. Si aquí ven en la gráfica B, el riesgo de ocurrencia fue de un 1.8% y no fue estadísticamente significativo, así como también la sobrevida global. Una gran cantidad de datos de laboratorio sugirieron inicialmente que la angiogénesis desempeña un papel importante en lo que sería el desarrollo, la invasión y la metástasis por cáncer de mama. La terapia antiangiogénesis ha jugado un papel sumamente importante en la mayoría de los procesos de tratamiento de cáncer en general. Se ha confirmado que, por ejemplo, el bevacizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado dirigido contra todas las isoformas del factor de crecimiento vasculoendotelial. Mejoraba la tasa de respuesta y prolongaba la sobrevida libre de progresión cuando se combinaba con quimioterapia en el tratamiento de cáncer de mama avanzado en primera y segunda línea en una serie de estudios. Pero ¿qué pasó cuando se combinó? Y recordemos estos estudios, no sé si recuerdan el estudio Ribbon 1 y Ribbon 2, en donde la adición de bevacizumab a la capecitabina produjo un aumento significativo en lo que sería el response rate de los pacientes, pero esto no se tradujo en una sobrevida libre de progresión y en una sobrevida global en un ensayo en fase 3. Y esto fue lo que inicialmente, no sé si recuerdan que estos estudios incluyeron también a pacientes con cáncer de mama HER2 positivo y también incluyeron a pacientes con receptores hormonales y con receptores de positivos. Por lo cual, en estos pacientes inicialmente no se hizo una buena selección de los pacientes que podrían beneficiarse. Cabe recalcar que en ese momento no teníamos las terapias dirigidas que tenemos actualmente y por ende, entonces, estos resultados se vieron confundidos entre lo que sería los términos de sobrevida libre de progresión y sobrevida global. Y aquí está, bevacizumab fue generalmente bien tolerado, al igual que la capecitabina, pero no se tradujo en mejoría de la sobrevida libre de progresión y en la sobrevida global. Otro importante, y creo que esto le va a caer de sorpresa a alguno de nosotros, pero también se estudió en cáncer de mama el sunitinib, que es un inhibidor de múltiples receptores de tirosina quinasa, que ha sido aprobado para el tratamiento de carcinoma avanzado de células renales y para tumores del estroma gastrointestinal resistentes o intolerantes al imatinib y para tumores neuroendocrinos pancreáticos metastásicos. Desafortunadamente, la monoterapia con sunitinib, que inicialmente se consideró que podría ser eficaz para el cáncer de mama avanzado por tener interés en lo que sería la terapia con inhibidores de la angiogénesis, alcanzó menos efecto que la capecitabina en pacientes con cáncer de mama avanzado pretratada con antraciclinas y taxano
Incluso aquí, si ven la gráfica, acortó la sobrevida libre de progresión. Los investigadores posteriores continuaron en realidad ensayos aleatorizados fase 3 para comparar sunitinib más capecitabina versus capecitabina solo. Y aquí está el ensayo, sunitinib más capecitabina, y recordemos nuevamente que aquí tenemos pacientes que son receptores hormonales, receptores hormonales positivos y pacientes HER2 sobreexpresados. El porcentaje de los pacientes con capecitabina, que eran triple negativo con capecitabina, era de aproximadamente un 27% en ambos grupos. El resultado, obviamente, como habíamos de esperar, no fue mucho mejor que la investigación previa con bevacizumab y sunitinib más capecitabina versus capecitabina sola. No logró mejorar el resultado clínico de los pacientes con cáncer de mama avanzado, pretratado con antracíclico y taxano tampoco. Estos resultados implicó en ese momento que quizás, y decimos quizás porque los pacientes no fueron seleccionados de manera adecuada porque en ese momento no se conocía, que la terapia antiangiogénica no podría desempeñar un papel clave en el tratamiento de cáncer de mama avanzado tratados ya con antracíclico y taxano. Y aquí está. La adición de sunitinib a la capecitabina no mejoró los resultados en los pacientes con cáncer de mama metastásico tratados con antracíclico y capecitabina. Aquí tenemos el ensayo, el metaanálisis de Xu. Aquí está. En este momento, en este metaanálisis, se incluyeron 10 artículos con más de 12.872 pacientes que hasta el momento incluían el metaanálisis. Aquí también se tomó en cuenta pacientes con receptores hormonales positivos y con sobreexpresión de HER2 que eran definidos como los receptores hormonales positivos mayor de 1%, de expresión de un 1% y HER2 sobreexpresados con inmunistoquímica equivalente a 3 cruces o un FISH positivo para la sobreexpresión de HER2. Se extrajeron los resultados de datos de literatura incluidos y se encontraron 6 artículos importantes donde se analizaron los datos de subgrupos. En el análisis de subgrupo, obviamente, los pacientes con triple negativo, como vemos aquí, obtuvieron los mejores beneficios de la adición de capecitabina al tratamiento. Y aquí se ve cómo el subgrupo de triple negativo tuvo una mejoría en la sobrevida libre de progresión con un hazard ratio de aproximadamente 0.7% y en términos de sobrevida global con un hazard ratio de 0.65%. Los pacientes con receptores hormonales negativos obtuvieron beneficios significativos en la sobrevida global solamente con un hazard ratio de 0.73, como ven acá en la gráfica. Aquí vemos que también los pacientes con HER2 no sobreexpresados, la asociación fue a favor de la sobrevida libre de progresión con un hazard ratio de 0.84, que fue significativa, al igual que la sobrevida libre de progresión con 0.82 de hazard ratio. Pero que hemos hablado ya de cáncer de mama avanzado, pero ¿qué pasa con el cáncer de mama en estadio temprano? La quimioterapia sistémica adyuvante o neoadyuvante, las terapias biológicas, las terapias hormonales, han mejorado los resultados de los pacientes con cáncer de mama en estadio temprano. Sin embargo, un número considerable de estos pacientes con estadios tempranos de cáncer de mama desarrollan enfermedad recurrente o metastásica y queda de manera imperativa una necesidad no satisfecha de la mejora adicional de las terapias sistémicas en cáncer de mama, específicamente en cáncer de mama triple negativo, el cual corresponde a un 15 a un 20%, dependiendo de la región, de todos los cánceres de mama, y generalmente se presenta con un curso clínico, como conocemos todos, más agresivo y peores resultados en comparación con aquellos que presentan sobreexpresión del receptor HER2 o receptores hormonales positivos, dejando esta necesidad insatisfecha
para esta población de pacientes. Y aquí vamos a hablar del estudio ICE. Este fue un estudio que tenemos que examinarlo muy bien porque estos eran pacientes mayores de 65 años de edad con un tumor que era mayor de 2 centímetros y se pensó en esos momentos si se podía cambiar el tratamiento de adyuvante de estos pacientes por capecitabina e ibrandonato versus ibandronato en estos pacientes. Pero aquí fueron los resultados. La limitación de este estudio y de algunos de estos ensayos era la población de bajo riesgo o que sustituían básicamente un medicamento de quimioterapia, ya sea el antracíclico o lotaxano, por la capecitabina en lugar de agregar la capecitabina. En general, la mayoría de estos ensayos no demostraron ningún beneficio clínico utilizando capecitabina en la configuración, ya sea adyuvante o neoadyuvante. Recordar que de manera inicial estuvo aprobado para el tratamiento luego de taxanos y antracíclicos, pero como estos eran pacientes mayores, pues se trató de ver si confería algún beneficio cambiar el tratamiento. Y aquí vemos los datos de sobrevida global, en donde no hubo diferencia de sobrevida en cuanto a la sobrevida global. Y llegamos al estudio FINEX. El estudio FINEX fue un estudio aleatorizado fase 3 bien diseñado en el que los pacientes fueron asignados aleatoriamente para recibir 12 Taxel seguido de epirubicina y ciclofosfamida con o sin la adición de capecitabina al docetaxel. Aquí la sobrevida libre de progresión y la sobrevida general no difirió significativamente entre los grupos en el momento de análisis a los 4.9 años de seguimiento después de 10.3 años. Sin embargo, el análisis exploratorio de subgrupos preplanificado, y aquí sí fue preplanificado, se observó una mejoría en lo que sería sobrevida libre de progresión y sobrevida global en el grupo de pacientes con triple negativo, con un coeficiente de riesgo de ocurrencia de 0.55, y eso estamos hablando de casi la mitad en la población de los pacientes triple negativo. Llegamos al estudio CREATE-X. Y el estudio CREATE-X, este fue un estudio bastante importante porque este fue el que en cierto modo ha cambiado parte de la práctica que nosotros ejercemos en el día de hoy. ¿Por qué? Porque se basa en el uso de la terapia neoadyuvante y dependiendo del resultado patológico de la mastectomía, aquellos pacientes que no cumplían con un criterio para respuesta patológica completa, entonces, pues sí, se aleatorizaban a recibir capecitabina adyuvante en aquellos pacientes que de manera inicial eran HER2 no sobreexpresados y que tenían enfermedad residual. Y aquí está el diseño del estudio. Aquí, como dije anteriormente, se evaluó la adición de capecitabina de manera adyuvante en una población de pacientes con cáncer de mama HER2 no sobreexpresado que habían recibido quimioterapia no adyuvante, como mencionamos anteriormente, con antracíclicos y taxanos, y que no lograron la respuesta patológica completa. La razón para seleccionar esta población de pacientes fue que se demostró que la respuesta patológica completa se asocia con un aumento de la sobrevida libre de progresión en la mayoría de los subtipos histológicos de cáncer de mama HER2 negativo y puede considerarse como un marcador sustituto de supervivencia. Por lo tanto, la población del ensayo CREATE-X fue preseleccionada para tener un pronóstico intrínsecamente peor. Los pacientes fueron asignados al azar luego de la terapia de la cirugía estándar con o sin capecitabina. Y aquí vemos que a los 5 años, tanto la sobrevida libre de progresión como la sobrevida global en los pacientes
triple negativo fueron más largos en los pacientes que recibieron capecitabina de manera adyuvante. Si ven aquí, la sobrevida libre de progresión en los pacientes triple negativo fue de 74.1% versus 67.6%, con un riesgo de disminución de lo que sería la progresión de 30%. Y en aquellos pacientes también triple negativo que recibieron la terapia adyuvante con capecitabina, la sobrevida global fue 89.2% versus 83.6%. En ese análisis de subgrupo preplanificado, obviamente, la supervivencia fue mucho más prominente, como vemos acá, en los subgrupos triple negativo. Y sobre la base de estos resultados del ensayo CREATE-X, la capecitabina ahora se incluye en las pautas de cáncer de mama de la National Cancer Comprehensive Network como una terapia adyuvante para los pacientes triple negativo con enfermedad residual después de la quimioterapia neoadyuvante con taxano y antracíclica y alquilante. Sobre esta base del estudio CREATE-X, el estudio EA 1131 de la American Eastern Cooperative Oncology Group se está evaluando actualmente lo que sería el beneficio incremental potencial de la adyuvancia también con cisplatino a bajas dosis y carboplatino versus capecitabina estándar monodroga en pacientes con cáncer de mama triple negativo que no han logrado una respuesta patológica completa después de la quimioterapia neoadyuvante, particularmente entre aquellos con el subtipo intrínseco basal. Y aunque los resultados del estudio CREATE-X cambiaron la práctica, los datos son limitados, ya que solo son aplicables a pacientes que recibieron la terapia neoadyuvante, eso lo sabemos, y que permite una selección y el pronóstico de los pacientes por respuesta patológica. Sin embargo, no todos los pacientes son tratados habitualmente con neoadyuvancia. Los metaanálisis han indicado que hay una señal hacia un mayor beneficio de las combinaciones con capecitabina en pacientes con triple negativo, aunque una proporción relativamente pequeña de estos pacientes se incluyeron en los ensayos individuales. Y la mayoría de estos ensayos no fueron potenciados para evaluar la diferencia entre la población. Por lo tanto, la pregunta sigue siendo cómo seleccionar a pacientes que se van a beneficiar con la adición inicial de capecitabina, y se necesitan datos de más estudios para poder responder a esta pregunta. Ya estamos acabando y aquí vemos el estudio de la doctora Yuk, que fue un estudio aleatorizado fase 3 de HEYCAM y Siboma, que investigó el tratamiento adyuvante extendido con capecitabina en pacientes con cáncer de mama triple negativo en estadio temprano. Los pacientes elegibles recibieron terapia estándar basada con los antracíclicos y taxanos y completaron radioterapia si en ese caso estuviera indicado antes del enrolamiento en el estudio. Los pacientes fueron asignados al azar para recibir capecitabina u observación. La capecitabina se administró de manera secuencial después de completar la quimioterapia estándar y no en combinación. Los pacientes fueron estratificados según el subtipo molecular basal versus no basal. Y esto es importante que lo sepamos porque sabemos que no todos los triple negativos son iguales, que tenemos triple negativos luminales con amplificación de receptores androgénicos, que tenemos triple negativos mesenquimales, que tenemos no basales. Y los no basales en este estudio fueron definidos como la falta de tinción para el receptor de factor de crecimiento epidérmico y la citoqueratina 5 y 6. La mayoría de los pacientes en este estudio, el 73%, tenían un subtipo basal, como se esperaba de la población triple negativa. Y con una mediana de más de 7 años, tanto la sobrevida libre de enfermedad 5 años como la sobrevida global no fueron tan diferentes en los brazos de capecitabina y placebo, respectivamente. Estos resultados del estudio de la doctora Yuk son un poco discordantes con la evidencia combinada de los ensayos previos, específicamente el CREATE-X, que mostraron una tendencia hacia el beneficio de incorporar la capecitabina como quimioterapia adyuvante y en este subgrupo de pacientes triple negativos. Yuk se centró básicamente en pacientes triple negativos y hasta donde sabemos es el
El primer ensayo, fase 3, que abordó definitivamente y de manera específica esta cuestión de agregar capecitabina a los pacientes con cáncer de mama triple negativo. De interés, cabe destacar que la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global en el grupo control fueron más altos de lo esperado que en la población general de triple negativo de los datos históricos, pero cabe destacar que este grupo fue seleccionado en base a los grupos, el fenotipo basal y no basal. Esto puede explicarse debido a que la población de pacientes más favorable en comparación con la mayoría de los ensayos previos, incluido el 55.9% de los pacientes con enfermedad con ganglios negativos. O sea, estos pacientes del ensayo de la doctora Yu tenían mejor pronóstico que aquellos pacientes del CREATE-X. La excelente supervivencia y una tasa de recurrencia inferior esperada a la del grupo control hacen que sea difícil demostrar una diferencia entre el control y los brazos experimentales. Y en contraste con el estudio CREATE-X, que preseleccionó los pacientes con un riesgo de recurrencia inherentemente más alto, predicho obviamente por la resistencia relativa a la quimioterapia estándar. Recuerden que los pacientes del CREATE-X eran aquellos pacientes que no tenían una respuesta patológica completa. Además, esa población del CREATE-X tenía una enfermedad más avanzada, con solo el 39% de los pacientes con una enfermedad con ganglios patológicos negativos, después de la quimioterapia neoadyuvante. Por tanto, estos dos ensayos importantes, y a pesar de que uno quisiera compararlos, no se pueden comparar de manera directa, ya que investigaron poblaciones de pacientes que pudieran, por el fenotipo basal o no basal, ser completamente diferentes. El hallazgo de una mayor actividad de capecitabina en el subgrupo de pacientes con triple negativo no basal, aquí subrayado en rojo, en el estudio de la doctora Yuk, es interesante y merece una investigación adicional. Quizás deberíamos estratificar a aquellos pacientes que van a recibir quimioterapia en base a los fenotipos. Ensayos previos de adyuvancia con capecitabina no abordaron el fenotipo molecular y, por tanto, los datos retrospectivos para esta pregunta no están fácilmente disponibles. Importante que aproximadamente el 75% de los tumores con triple negativo tienen un subtipo molecular de tipo basal, o sea, la mayoría. Solamente el 25% son no basales. Y en ese sentido, el cáncer de mama triple negativo puede subclasificarse aún más en los subtipos moleculares de Ligman, y se ha demostrado que los tumores de tipo basal tienen una tasa de respuesta más alta en respuesta a la terapia con antracíclico y taxano. Dada la diferencia proyectada por ambos estudios, en este caso, en cuanto a la respuesta patológica completa en la terapia neoadyuvante, se enriqueciera con el subtipo que no fuera basal. ¿Qué quiere decir esto? Que el CREATE-X quizás, como no tuvo una respuesta patológica completa, y son los basales aquellos que generalmente tienen una muy buena respuesta patológica completa, entonces podría ser que validáramos la correlación entre el subtipo molecular no basal y el aumento de la respuesta a la capecitabina, y podría servir como un marcador molecular clínicamente útil con el cual podemos identificar a estos pacientes, como había mencionado, que podrían beneficiarse con la capecitabina inicial. Sin embargo, esto requeriría de una investigación con un estudio prospectivo o un análisis de las muestras del CREATE-X. Y en conclusión, actualmente la única indicación para el uso de capecitabina en el cáncer de mama estadio temprano como terapia post-neoadyuvante en pacientes con triple negativo que no han logrado la respuesta patológica completa después de la quimioterapia estándar basada en los datos del estudio CREATE-X. Los datos actuales no respaldan la combinación de capecitabina con quimioterapia estándar o su uso como monoterapia para pacientes de cáncer de mama estadio temprano en el entorno neoadyuvante o adyuvante, pero en el futuro será importante dilucidar los biomarcadores con los que se puede identificar prospectivamente a estos pacientes en el tratamiento, para estrategias en el tratamiento específico. Por último, es importante que enfoquemos que hay nuevos enfoques para cáncer de mama triple negativo, y la inmunoterapia se aprobó recientemente para el cáncer de mama triple negativo metastásico.
los ensayos de inmunoterapia en los entornos neoadyuvante y adyuvante para cáncer de mama triple negativo están en curso actualmente. Antes de irme, y sé que ya casi no tenemos tiempo, quería recordarle que hace poco se presentaron los datos sobre la quimioterapia metronómica con capecitabina en ASCO 2020 y sería importante tratar de evaluar esos datos porque es una población interesante. Recordar que aquellos pacientes que se han abordado en estos estudios, la idea es bajar la dosis de capecitabina, básicamente utilizar las 650 miligramos por metro cuadrado y utilizarla de manera continua durante todo un año, y lo que se estipula o lo que se ha sugerido es que podría reducir la toxicidad presentada por algunos medicamentos, podría utilizarse por más tiempo, y según ese estudio que se presentó con quimioterapia metronómica, pues tuvieron buenos resultados. Estamos abiertos a las preguntas y muchas gracias. Doctor Garrido y doctor Ramírez, muchas gracias por la presentación. Tenemos algunas preguntas, estamos en la sesión de preguntas y respuestas. ¿Hay alguna evidencia, para el doctor Ramírez, hay alguna evidencia de la Lapatinib con capecitabina para pacientes con cáncer de mama positivo para ERDOPS con metastasis? Sí. No abordé el tema de cáncer de mama con sobreexpresión de HER2 porque recordemos que la terapia inicial de estos pacientes tiene que ser con terapia anti-HER2 específicamente. Pero sí hay estudios que evidencian que la adición de capecitabina a la Lapatinib puede ser utilizado. Obviamente ya tenemos nuevos estándares de tratamiento para el cáncer de mama HER2 positivo, y en ese sentido tenemos con pertuzumab, más trastuzumab, luego tenemos con trastuzumab en Tansino, y ya la Lapatinib ha sido relegado a otras etapas posteriores en el tratamiento, pero todo va a depender de lo que sería la elección del paciente y del paciente que tengamos. O sea, nosotros tenemos que decidir en ese momento cuál sería la terapia que mejor beneficia al paciente y cuáles son las terapias que ha recibido anteriormente. Perfecto. También tenemos otra pregunta para usted, doctor. ¿Cuál es el esquema que usted recomienda para cáncer de mama metastásico, refractario, endocrino positivo? O sea, aquellos pacientes que tienen receptores estrogénicos y de progesterona, obviamente tenemos terapias específicas de tratamiento. Yo, de manera particular, dependiendo de si es menopáusica, posmenopáusica o premenopáusica, la paciente, utilizo un inhibidor de la quinasa dependiente de ciclina con, puede ser fulvestrant, o con un inhibidor de aromatasa para las pacientes que son postmenopáusicas, y si son pacientes premenopáusicas, con un agonista de la LH-RH más un inhibidor de aromatasa y un inhibidor de la quinasa dependiente de ciclina. Eso sería en primera línea. Perfecto. También tenemos otra pregunta, dice por acá, ¿ha tenido experiencia con las dosis metronómicas de capecitabina extendida durante la primera en pacientes TNBC en adyuvancia? No, yo no he tenido experiencia, pero les voy a compartir mi pantalla porque yo tengo aquí la parte de la presentación de ASCO que le había comentado anteriormente, y estos son, como había mencionado anteriormente, lo que se presentó recientemente el fin de semana pasado en cuanto a la terapia metronómica con capecitabina después del tratamiento estándar en cáncer de mama temprano. Y aquí vemos lo que sería el diseño del estudio, aquellas pacientes con etapa clínica 1B a 3C, que son triple negativos. ¿Y esto qué pasó? Ya completaron el tratamiento estándar y se estratificó, como dije anteriormente, a capecitabina de mantenimiento 650 miligramos por metro cuadrado dos veces al día por un año completo versus observación. El punto primario en estos pacientes fue la sobrevida libre de progresión, y la sobrevida, el punto secundario los objetivos secundarios fueron sobrevida global, la sobrevida libre de progresión a distancia y la seguridad.
Estos fueron los criterios de inclusión, lo voy a pasar rápidamente, pero si ven, el punto primario se cumplió y con un hazard ratio 0.63 para un riesgo de disminución de la enfermedad de un 37%, 83% para el subgrupo que recibió capecitabina versus 73% con el grupo observacional, un hazard ratio de 0.74 para el grupo para la sobrevida global. Y es importante que recordemos que esto es un estudio muy nuevo, es algo que yo habitualmente no haría en mi práctica porque no habían sido presentados estos datos ni conocía la dosis que podría ser utilizada en ese momento. Pero es bueno que lo presentemos porque se presentó recientemente en ASCO y es un buen refresh de la terapia reciente, de los resultados recientes. Perfecto. En ese mismo orden, doctor Ramírez, hay una pregunta que dice por acá: me pareció ver que la mortalidad a nivel mundial del SEA de mama metastásico está por encima del 20% y en nuestro país está debajo del 8%. Preguntan, ¿es así o a qué se debe? Mira, realmente tenemos que recordar que en muchos de los países de Latinoamérica, y voy a hablar por la República Dominicana, hay un subregistro de tumores. Y hay pacientes que fallecen, pero que no sabemos, que por causas relacionadas, pero que no son registradas como una mortalidad debido al cáncer. Los datos de Globocan hablan de una mortalidad por cáncer de mama de 7.8% para la región de Latinoamérica en general. Y quizás el subregistro sea la explicación a esto en torno a los países de primer nivel, pero solamente podemos hacer suposición en torno a este. Perfecto. Aquí hay una última pregunta en su caso. Dice, para luego pasar con el doctor Garrido, doctor Ramírez, tratamiento con capecitabina en cáncer de mama metastásico en pacientes refractarias a tratamiento, si es una opción en su práctica clínica. Sí, siempre ha sido una opción en mi práctica clínica por la versatilidad del producto. Recordemos que capecitabina, como es una prodroga, tiene mayor concentración a nivel del ambiente, del microambiente tumoral. Y para nosotros siempre es una opción que podemos ponderar, número uno, porque es bien tolerada por los pacientes. La seguridad es conocida y la eficacia también es importante, pero debemos identificar aquellos pacientes que tienen mutaciones que condicionan respuesta a tratamiento. Si una paciente con HER2 sobreexpresado, pues obviamente vamos a empezar con los tratamientos aprobados para HER2. Si es una paciente que tiene receptores hormonales positivos, pues obviamente vamos a empezar con una terapia de primera línea que sea destinada a esa línea. Y si es triple negativo, pues entonces podemos hacer secuenciación genómica masiva ahora para identificar una probable diana, o si no, podemos también calcular lo que sería la sobreexpresión de PDL1 actualmente, dependiendo de si lo tenemos a disposición o no. Y si no tenemos ninguna a disposición, pues entonces podemos iniciar de manera, si ya ha recibido tratamiento estándar, pues con capecitabina, eribulina, vinorelbina. Yo me decanto inicialmente por la terapia que es más fácil utilizar, que es capecitabina. Perfecto. Y aquí hay una subsecuente pregunta, que ¿tenía enfermedad residual los pacientes de capecitabina metronómica? Aquí está, déjame ponerlo acá. Déjame compartir la pantalla, perdón, para que lo vean. Mírala acá. Estas son... Estos son los pacientes que no completaron tratamiento estándar y se estratificaron también en base a el subtipo. No recuerdo qué tengo aquí. Pero no recuerdo cuál era el grupo que tenía en ese momento. Si tenían enfermedad residual o no tenían enfermedad residual en ese momento. Pero obviamente, si siguieron los criterios de CreateX, eran pacientes con enfermedad residual. Perfecto. Esta pregunta va para el doctor Garrido. Aquí nos hacen la siguiente pregunta. ¿Cuál sería el mejor esquema de tratamiento que considere usted para cáncer de gástrico estadio 2?
El mejor esquema de tratamiento con la evidencia actual sería quimioterapia perioperatoria. Una combinación de fluoropirimidinas con platinos puede ser, si el paciente traga bien, capecitabina con oxaliplatino, que normalmente le llamamos Capeox, o Folfox, eh, 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 2 o 3 meses de tratamiento preoperatorio, cirugía y completar los 6 meses de tratamiento en el postoperatorio. Eh, Probablemente el esquema FLOT que se presentó ahora último, fue publicado también, es una alternativa de tratamiento, como también quimioterapia perioperatoria, 4 ciclos antes y 4 después de la cirugía, pero en mi experiencia práctica lo dejo reservado para pacientes jóvenes o con muy buen estatus funcional, porque aumenta la toxicidad, y para pacientes con desnutrición o riesgo de desnutrición, para pacientes que no tienen un buen soporte social para sostener las toxicidades de la quimioterapia, o en época de pandemia, no es un tratamiento muy recomendable por el riesgo de neutropenia y otras toxicidades que pueden ameritar atención sanitaria. Entonces, en resumen, combinaciones de fluoropirimidinas con platinos, por ejemplo Capeox o Folfox, perioperatoria sería el estándar actual.